que era santidad ni lo que era perfección, pero una fe ambigua. Y la fe ambigua, que es el principio de todos los trastornos mentales, es la ambigüedad. Entonces uno debe tener bastante cuidado con eso. Ese segundo sermón dijimos que lo que había perdido la persona en la creación, al separarse de Dios, lo que había perdido la persona era no solamente el control de la tierra, sino el control de sí mismo. Con el Señor que nos controla. Por eso hay tanta adicción, por eso hay tanta alcoholismo, por eso hay tanta persona que no puede controlar su temperamento, por eso hay tanta persona que es débil, que digamos la palabra débil, que no puede salir de vicios, no puede controlar su comida, no puede controlar todo, porque su cerebro lo manda a la persona y no su mente manda al cerebro. Esto no es nuevo, parece que está como escrito en el corazón de todas las personas. Incluso hay estudios que se han hecho. Los estudios dicen que la felicidad va directamente al control que tú tienes. Pero todos creen que es control del esposo, control de la economía, control del trabajo, control no. La verdad, el estudio es control de ti mismo. Ahora, las personas del Medio Oriente que se dedican bastante a la concentración y al control, y es lo que enseñan y han hecho que en Estados Unidos se adopte todo ellos, ya que el Dalai Lama dijo: yo no creo en Dios. Como dijo no creo en Dios, la ciencia lo recibió. Entonces era como una entrada a la espiritualidad, pero sin tener que creer en Dios, ¿no? Entonces sale eso, y entonces estas personas son los que le hacen caso sobre lo que es felicidad. Hay un tal Ricard, que es francés, que ha escrito el libro La verdadera felicidad y cosas así, y es cuanto a felicidad. Y la ciencia, debido a esto, ha concluido que la felicidad realmente es cuando tú tienes control de tu cerebro, cuando tú tienes control de tus pensamientos. Tú puedes controlar el hambre, puedes controlar las ganas de tomar alcohol, puedes controlar y calmarte y no gritar, puedes controlar cuando alguien te insulta, o sea, todas las cosas, y tienes compasión, puedes privarte de todas las cosas que hay, y ese control es real. La Biblia nos dice que el hombre perdió ese control, y por eso el mundo es así. Por eso tenemos uno que no quiere mandar bomba atómica, por eso tenemos un presidente como lo tenemos ahora, y por eso tenemos un presidente en Perú como lo tienen ahora. O sea, son personas que trabajan para sí mismos, son personas que solamente piensan en sí mismos. Ahora, eso ha tratado de meterse en la iglesia, por no en el entendimiento. Como el cerebro me controla, yo pienso pues que la perfección es imposible, porque el cerebro siempre me controla. Entonces, como el cerebro siempre me controla y no puedo, realmente tengo que inventar una religión, crear una religión que me permita estar en la iglesia y decir que yo soy santo y soy lo máximo con el cerebro descontrolado. Eso es más o menos lo que trato de decir. Por eso, al entender esto, se podría entender algo bien claro. Porque si no lo hubiera este principio, y el principio es que nosotros tenemos la mente de Cristo. Vuelvo a repetir, nosotros con nuestra mente ya no podemos controlar nuestro cerebro, por más que intentamos, pero la mente de Cristo sí puede controlar nuestro cerebro. Una es, y es el principio que yo utilizo al tratar adicciones, si tú logras entender lo que es la mente de Cristo y tener la mente de Cristo, tú nunca más vas a tomar. Tú nunca más vas a fumar, tú nunca más la comida te va a gobernar, no va a haber nada, porque la mente de Cristo te va a ayudar a controlar todo eso. Al tener ese control, vas a entender las bienaventuranzas, vas a entender lo que es buscar primeramente el reino de Dios y justicia, y vas a poder entender ser santo, porque vuestro Padre es santo. Vas a entender lo que es perfección, vas a entender eso, pero sin eso no puedes entenderlo. Y es simplemente porque no hacemos énfasis solamente en Cristo. Eso hablamos la semana pasada. Y si usted no lo tiene y tiene acceso a YouTube, puede escuchar los 2 sermones en YouTube. Es un canal que dice Dr. Douglas Johnson y lo puede buscar si usted no lo tiene. O Ulises, no sé si los ha grabado. ¿Los ha grabado? No sé.
pero si no los ha grabado, están en YouTube. Y usted lo puede seguir. Ahora, yo siempre entendí eso. Y mientras más estudiaba, entendía más la importancia de tener la mente de Cristo. Porque si un cristiano no entiende la mente de Cristo y no tiene la mente de Cristo, va a ser un cristiano que siempre va a tratar de justificar, como dije la semana pasada, al hombre viejo. Y nunca se va a poder revestir del hombre nuevo. Por eso es importante entender este principio. ¿Cómo yo puedo controlar todo solamente con la mente de Cristo? Jesús murió por nuestros pecados y nos limpió de toda maldad. Nosotros no tenemos por qué pecar de nuevo si la mente de Cristo controla nuestro cerebro y controla todo nuestro ser. Ahora, el problema es este, porque la pregunta es esto: ¿cómo logro yo entender y tener la mente de Cristo? Porque esa sería la pregunta, como dice, de los 60 millones. Haciendo estudios sobre esto, me di cuenta que la única manera de poder era buscando a Dios primero. Y por eso escribí Meditación Q. Meditación Q te dice que tú debes buscar 3 veces al día al Señor, siguiendo el ejemplo de Daniel. Siguiendo el ejemplo de Daniel, es buscar al Señor siempre 3 veces. Así como tú comes 3 veces al día, o algunos 4, algunos no sé. Pero comiendo 3 veces al día, tú puedes buscar 3 veces al día al Señor, ir donde el Señor. Y cuando buscas las 3 veces, haces 7 pasos. El primer paso es un encuentro con Dios donde hablas con Él. Hablas con Él. El segundo paso, le pides que te escudriñe y veas si hay algún error, algún malentendido o algo por el estilo en tu cabeza. Y es personal. No vas a pensar en otros, sino piensas en ti. El tercer paso es decirle: Señor, entiendo, voy a descansar en ti, no voy a hacer el esfuerzo yo solo, porque, hermano, ser perfecto es imposible si es que no tienes a Cristo. En pocas palabras, si no tienes la mente de Cristo, es imposible. Y si nunca te han enseñado a tener la mente de Cristo, por supuesto que no vas a ver a nadie perfecto. Pero cuando entiendes lo de la mente de Cristo y entiendes cómo tenerla, puedes hacerlo todo, puedes gobernarlo, puedes gobernar totalmente todas las urgencias que tienen, todas las necesidades que tienes y que están medias erradas a veces. Ahora, para mí es importante que hoy día usted tome nota y pueda entender. Pidiendo esto, pidiéndole al Señor cómo puedo hacer, la única manera de poder tener la mente de Cristo es pensar como Cristo. Y lo vimos la vez pasada. Lo vimos la vez pasada en que Pedro nos dice que tiene que haber el mismo pensar en nosotros. La única manera de tener la mente de Cristo es pensar como Él. Ahora, ¿cómo yo sé cómo Cristo piensa? Y es bien difícil porque agarro el Antiguo Testamento y me confundo. Agarro el Nuevo Testamento y parece que no entiende y es algo increíble. Y lo peor es que a veces ni siquiera agarro el Antiguo Testamento y ni siquiera agarro el Nuevo Testamento. Pero hay varias maneras. Entonces, cuando descubrí esto de la mente de Cristo, yo quería ver personas que estaban en dependencia, como alcohol, personas que estaban en dependencia como en el homosexualismo y en drogas. O sea, la mayoría de homosexuales que he visto, los he visto por drogas, por adicción a drogas. Entonces yo los ayudo con la adicción a las drogas. He visto tantas personas que tienen, y a ellos les he comenzado a enseñar esto. Entonces he visto el procedimiento, cómo es posible que unas personas tan imperfectas puedan entender perfección. Con unas personas que no tienen nada, o sea, no tienen, pero tienen una idea de Dios, porque lo dijimos bien claro, Dios escribió a todo el mundo en sus corazones su ley. Por eso es que usted, ahora cuando yo menciono a Dios, usted puede entender la palabra de Dios. Entonces descubrí esto y se los recetaba a cada uno, se los daba a cada uno. Tienes que leer y meditar. No leer, meditar. Para que tengan idea, tengo creo 40 años haciendo esto, o sea, meditando eso. O sea, tienes que meditar, ¿ok? Capítulo 5, 6 y 7. Capítulo 5, 6 y 7. Con eso vas a renovar tu entendimiento. Porque el Señor nos manda así.
que es vuestro culto racional que tenemos que entregar a nuestro cuerpo, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El entendimiento lo trae bien claro. El único evangelio que trae completo el discurso del Señor Jesús, lo que quería el Señor Jesús, el único evangelio es Mateo. Entonces por eso digo Mateo 5, 6 y 7. Mateo 5, 6 y 7. Ahora, lo curioso de esto es de Mateo 5, 6 y 7, es un sermón del Señor Jesús. Usted lo debe leer, lo debe retener, lo debe pensar y cada palabra decir, esto es lógico, no es lógico. Esta palabra es real, no es real. Esto lo puedo aplicar en mi vida o no lo puedo aplicar en mi vida. Usted tiene que seguir cada paso y meditarlo. Meditarlo significa darle vueltas y darle vueltas y darle vueltas. Y después en tu meditación individual con él, preguntarle y hablar sobre eso. Esto te puede demorar, hermano, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, lo que sea. Pero vas a ver los efectos del primer día, que tú dispones a tu corazón a entender y a obrar. Esas fueron palabras que Dios le dijo a Daniel. El primer día que tú dispusiste tu corazón a entender, Dios te escuchó. ¿Okay? O sea, yo debo disponer mi eso. Ahora, ¿por qué Mateo 5, 6 y 7? Cuando yo estaba preguntando al Señor también, como ustedes le preguntarán, ¿por qué? La última parte me vino a mí claramente. Decía bien claro así. Aquella persona que escucha estas palabras y las hace, está hablando solamente del sermón del monte, porque no está hablando del resto, sino del sermón del monte, y las hace. Vendrán, su casa será como decía, vendrán vientos todo y no caerá, pero el que no las hace, vendrán los vientos, vendrán las tormentas y caerá. Hermanos, tenemos récord de divorcios en las iglesias. Hermano, hay algo que cuando viene el viento destruye nuestros hogares. Y es porque la mayoría de personas que tú le puedes preguntar sobre eso nunca han leído Mateo 5, 6, 7. O lo han leído, pero no lo han profundizado, no lo han metido dentro de su corazón. En Mateo capítulo 5, el Señor te dice que tú eres sal y luz del mundo. Y dice que el mundo va a conocer a Dios, va a alabar a Dios cuando vea tus buenas obras. O sea, todo depende de ti. En el capítulo 5 de Mateo dice bien claro que debemos amar a nuestros enemigos y debemos ser perfectos o santos como nuestro Padre es santo. Si te das cuenta, al leerlo, lo primero que venía a tu cabeza es justificación. Es como decir, yo no puedo ver esto, y me pasó a mí también. Porque cuando yo leí por primera vez que si alguien me tiraba una bofetada, tenía que poner la otra, yo paré y le dije, Señor, esto yo no lo puedo hacer. Y si usted llega a ser santo porque soy santo y usted no lo puede hacer, tiene que parar. Es decir, Señor, yo tengo que parar acá, o la tengo que justificar, o la tengo que ver, o tengo que ver errores en alguna persona en la Biblia para yo poder justificarme porque no soy santo, porque tú eres santo. Es igual, cuando yo paré, el Señor te va a responder. Cuando yo paré, y claramente, cuando vi que tenía que poner una bofetada y poner la otra mejilla, dije, Señor, te digo con toda honestidad, 14 años estudiando artes marciales, todo, si alguien me manda una bofetada, yo se la voy a devolver, pero con ganas. Yo no te quiero engañar, Señor, yo voy a responder. Entonces, el Señor me tiene que responder, y el Señor me respondió. Y me llevó, como les he explicado antes, me llevó a la parte de Abraham sacrificando a su hijo, a Isaac. Y entonces, estando ahí, el Señor en mi sueño que tengo, me dice, Douglas, ¿qué es más difícil, poner otra mejilla o matar a un hijo? Yo le digo, matar a un hijo. Entonces, ¿qué pasó cuando él fue a matar a su hijo? No lo mató porque vio el cordero, vio el reemplazo de su hijo, vio la mano de Dios. Entonces le dice, Douglas, si tú no pones la otra mejilla, nunca verás la mano de Dios parándola. O sea, nunca veo la mano de Dios si es que no entiendo y practico y lo hago. Es, mejor dicho, la manera que mi hogar se mantiene en roca firme es porque sé Mateo 5, 6, 7 y lo practico, lo creo y lo hago. No sé si me dejo entender. Es claro y es sencillo.
Pero más que todo, estamos hablando de cómo puedo pensar como el Señor Jesús. Es el Señor Jesús hablando. Ahí no hay ni una introducción de ningún apóstol. No hay nada de nada, solamente Él es hablando. Y en el centro dice algo bien claro. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás vendrá por la añadidura. Nosotros lo hemos cambiado a más buscar trabajo. Vamos a buscar cosas que tienes que hacer. Y es lógico. Y en el humanismo te tenemos que entender, tienes que buscar trabajo, porque el dinero es importante. ¿De qué vas a vivir? No vas a vivir de fe. Pero eso impide, otra vez, que vea la mano de Dios parando. Y esto de no buscar primeramente a Dios va a impedir que yo vea la mano de Dios dando. Porque yo quiero hacerlo. Yo quiero buscarlo. Dice, pero Pablo dijo, el que no trabaja, no come. No. Es cierto, el Señor te va a dar el aire, el Señor te va a dar todo, el Señor va a hacer todo, pero primero es su reino. Primero es todo. Pablo, una época, tuvo que hacer tiendas, campañas, tuvo que hacer carpas, una época. Pero su principal labor era el reino de Dios. Muchas veces tienes que hacer miles de cosas, pero en las 24 horas del día, lo único que piensas es Dios. Señor, dame un día más para servirte a ti. Pero para esto es importantísimo entender claramente. Ahora, ¿cómo debo yo leer esto? Yo debo leer, y es bien importante porque si no, no lo van a tener ni lo van a memorizar. Yo debo leer, debo leer y meditar. Meditar es preguntarse si esto es real o no es real. Eso lo dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Uy, Señor, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? Es porque yo he entendido que es ir a la iglesia, cantar, aleluya, es todo, pero ¿cómo se hizo la voluntad? ¿Tengo que ser pastor? ¿Tengo que ser misionero? ¿Qué es hacer tu voluntad? Y ese es uno de los problemas que hay. Yo pienso que lo de pastor y misionero se ha creado para dar una justificación a los que están sentados. ¿Entiendes? Pero yo pienso que Secundina, Estela, Lázaro y todos los que están acá, todos han sido llamados por el Señor para servirlos full time. Pero nosotros hemos metido el mundo y hacemos full time, part time. Full time, part time. Yo creo que todo aquel que ha nacido de nuevo, que conoce al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, sirve al Señor full time. En su hogar, en su trabajo, en todas partes, pero full time. ¿Qué significa full time? Full time, Él es templo de Dios. Full time, la gente ve sus buenas obras o sus malas obras. Es full time. Tú nunca dejas de ser cristiano, ni en un nightclub. Bueno, sí que vas a un nightclub, ¿no? Pero nunca dejas de ser cristiano. Siempre eres full time. Siempre trabajas. Y ese es el problema. Yo pienso que los católicos llegaron a un extremo más grande todavía. Los católicos crearon santos. ¿Por qué? Porque se quedan mal, pues. Como San Francisco, ¿cómo va a ser tan bueno? Se va a entregar y yo soy un pecadorzazo. Entonces, ¿cómo justifico que yo soy cristiano, pecadorzazo, y se entrega su vida, renunciado a todo, dejó la fortuna de su papá? Ya sé, él es santo. Yo soy un simple pecador, pero Él es santo. Y la Biblia dice, sé santo porque vuestro Padre es santo. Y tú eres santo porque el Señor Jesucristo derramó su sangre y te compró y te limpió de toda maldad. Y tú eres llamado a servir al Señor. Aunque no lo creas, aunque tengas 80 años, aunque tengas 85 años, aunque tengas 90 años, tú eres llamado para servir al Señor. Ayer di una charla a los años dorados. En los años dorados hablé sobre que lo mejor está por venir. Y di un ejemplo que las hermanas se rieron en ese ejemplo. Fue Abraham. Abraham estaba deprimido porque no tenía quién heredara toda la riqueza que tenía. Porque dicen, la Biblia, que Abraham era bien rico. No tenía. Y tenía 99 años. Y el Señor ya le había dicho a él anteriormente que él iba a tener un hijo y iba a tener descendencia. Pero ellos le entraron las dudas a Sara
y Abraham entró en las dudas porque iban pasando los años y ellos no tenían hijos, no tenían. Entonces, en esas dudas, Sara se le ocurre una idea. ¿Sabes qué? Si las empleadas tienen hijos nuestros, son nuestros. ¿Qué tal si tú tienes un hijo con Agar? O sea, ¿qué tal si tienes, te presento a Agar? Y Abraham dijo, ni a balas, hasta que la trajeron a Agar. Y cuando la trajeron a Agar, bueno, pues, si tú tanto insistes. Y tuvieron a Ismael. Ismael es el padre de todos los árabes. Y cada vez que se sientan un día para hacer paz, los hijos de Isaac y los hijos de Ismael dicen, mi padre es Abraham, yo tengo el derecho a esta tierra. Hasta ahora. Y fue simplemente por duda de Abraham. Abraham a los 99, el Señor le aparece otra vez. Y le dice que vas a tener un hijo. Y él está aquí, 99 años. Y entonces le dice, lo mira al Señor y se ríe. Y se ríe. El Señor no le gustó que se ría. Y Sara también escucha al ángel de Dios diciéndole a Abraham. Y Sara se ríe. Incluso dice, ¿cómo un viejo de esa edad me va a hacer feliz de nuevo? No, o sea, lo puede leer en la Biblia. ¿Cómo voy a ser entera? ¿Cómo voy a ser feliz otra vez? O sea, es imposible. Y en usted está eso también. Porque póngase a pensar a todas las hermanas mayores de 50 años. Les digo que van a tener un hijo. Ni siquiera lo quieren y ni siquiera lo piensan. Y menos con el viejo que tengo al lado. O sea, póngase a pensar. Pero el Señor le dijo a Sara, ¿por qué? Abraham le dijo, ¿por qué tu esposa Sara se ríe? ¿Acaso para Dios no todo es posible? Y ese es el problema que tenemos, hermano. Pero solamente el pensar. Tú sabes que Abraham venía en caída, pero de pensar que tuvo un hijo y que iba a ser una nación, él vivió muchos años más. Es igual cuando usted viene en caída. Solamente tiene que pensar. Es el pensar, es el meditar en lo que Dios ha hecho y creerle a Dios. Dice Hebreos capítulo 11, el gran secreto de Abraham fue que le creyó a Dios. Le creyó a Dios. Para mí es importante ese aspecto en cuanto a envejecimiento. Porque sabemos a través del envejecimiento, y hemos hecho tanto estudio de envejecimiento, que cuando usted apenas dice yo me retiro, su cerebro se lo cree. Y el cerebro se retira, y hay una en hombres, porque la mayoría que trabajan, antiguamente trabajaban, por eso es el estudio, eran los hombres. Y las señoras estaban en la casa. Ahora es al revés, las mujeres trabajan y los hombres están en la casa. No. Pero es algo que las señoras trabajaban, no trabajaban, y por eso se cree en el estudio que las mujeres no mueren tanto cuando se retiran, porque ellas no están que están retiradas, sino que ellas más o menos se retiran cuando dejan, las hijas ya se independizan, pero después trabajan como abuelas, y después trabajan como bisabuelas, y después trabajan como tatarabuelas, y siempre están trabajando. O sea, es como que ellos nunca renuncian su labor de madre, su labor de cuidado. Tú todavía cuidas a su bisnieto, ¿no, Hilda? ¿Así? O sea, está atrás. No, o sea, uno entiende eso en la mujer, pero el hombre cuando decía, me voy a retirar, el hombre, ¡pam!, muere. Y es más, ayer les dije a los señores que habían ido, esta población de acá que había venido, casi todas mujeres y pocos hombres, representa lo que es en la vida real la vida del hombre y la mujer. Todos los hombres mueren primero. La mayoría de los hombres, hay unos que por más que le eches lo que sea, no siguen viviendo, ¿no? Pero todos los hombres mueren primero. Y tienen una correlación con decir, yo no tengo propósito. Pero una vez que Dios te dice que vas a tener un hijo a los 99 años y que vas a ser una nación, tremendo propósito. Y no tienes idea cuántos años más vivió Abraham y saludable. Igual Moisés en el desierto vivió saludable. Igual José en la cárcel vivió saludable. Igual Josué cuando murió Moisés y lo lloró por 30 días, después vivió saludable y entró a tierra prometida. Dios quiera que me pueda entender el día. Eso es meditación. Meditación es creerle al Señor, darle la vuelta. Y lo último es enseñanza. Miren, si usted me dice que no recuerda
una parte de la Biblia, es porque nunca la he enseñado. Si usted enseñara constantemente, recibe, enseña, toda la Biblia se le va a caer en la cabeza. Pero si usted recibe y no enseña, se va. Esto no es, hermano, solamente en la Biblia, es en todo. Les conté a ustedes hace tiempo un estudio de feas y bonitas. No sé si se acuerdan de feas y bonitas. Todas las bonitas se acuerdan de su teléfono, las feas no. Porque a todas las bonitas siempre le preguntan el teléfono y lo van dando el teléfono. En cambio, la fea, nadie le pregunta por su teléfono y se olvida. Yo nunca me llamo, decían. Pero el recibir, el meditar y dar, acciona todo lo que Dios ha hecho para que tú puedas memorizar la palabra de Dios. Quiero decirte ya, todos los antiguos, cuando me refiero a todos los caracteres antiguos de la Biblia, y hasta Pablo, de ellos sabían la Biblia casi en memoria. Y la razón que la sabían era por Deuteronomio 6. Y hablarás de la palabra a tus hijos, al levantarte, al acostarte en el camino. Es repetir, es enseñar. Cuando usted hace Mateo 5, 6 y 7 y se lo dice enteramente a otro, hermano, dentro de poco vas a venir de mí y me vas a decir, entiendo la santidad. Entiendo ahora que debo ser santo, porque Dios es santo. Entiendo perfección. Pero si no lo lees, hermano, y no lo sabes de memoria, porque lo vas a saber de memoria. ¿Por qué lo vas a saber de memoria? Te escucho. Porque lo vas a enseñar. Ahora, si no lo sabes de memoria, es porque no lo vas a enseñar. Y si no lo vas a enseñar, no puedes entender totalmente la voluntad de Dios. No puedes. O sea, quiere decir que Dios exige a las personas a memorizar su Biblia. Es más, hermanos, la Biblia dice así, ¿eh? Si tú creyeres en el Señor, si escuchares esto y creyeres en el Señor, serás sellado por el Espíritu Santo. El Señor Jesús en Juan 14, 23 dice claramente, y lo dice claro, porque es clarísimo, dice, el que me ama guarda mi palabra. El que me ama guarda mi palabra. Y yo y mi Padre haremos morada. Hay una correlación bien grande de la palabra de Dios con la morada de Dios. Pero en la Biblia no te quiero comprometer mucho, ni te quiero, en la iglesia no te quiero comprometer mucho, ni hacerte tanto esta vida religiosa, yo quiero que venga, no te la quiero hacer difícil. No te voy a decir que leas mucho. Hay muchos que tienen, aunque sea de vez en cuando, pues cómprate, hay unos cositas que dicen el pan diario, saca pues un versículo, léelo de vez en cuando, por favor. O agárrala así al azar, como lotería, tu Biblia, y así dice, y lee un versículo, o lo que sea, ¿no? Pero no es cierto, te estaría engañando. Pero lo básico que te estoy dando es Mateo 5, 6 y 7. Tú lo memorizas, hermano, comienzas a pensar con el Señor Jesús. Y el otro capítulo, que es importante para mí, es Juan. Juan son 5 capítulos. Es el 13, el 14, 15, 16 y 17. ¿Por qué es necesario? Porque sin estos capítulos tú no puedes ser santo. Tú no puedes. Porque en primer lugar, en el Juan 13 te enseña algo que es importantísimo. Se llama humildad. Si tú no eres humilde, ahora no confundas humildad, hermano, por favor, no confundas con humildad con decir las bendiciones del Señor. No sé si me dejo entender. Hay muchas personas que no pueden decir las bendiciones del Señor porque le van a decir que usted no es humilde porque usted está diciendo la bendición del Señor. Y una bendición del Señor a través de su palabra y a través de la iglesia es que usted sea perfecto. Pero si usted dice que es perfecto, entonces se le va a caer todo el mundo encima diciendo que usted no es humilde. Es como una paradoja. Pero la Biblia es una bendición de Dios, porque tú no puedes ser perfecto si no tienes la mente de Cristo. Y tú no puedes ser perfecto si es que Dios no mora en ti y Dios hace todo el trabajo. Porque la Biblia dice, claro, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. O sea, no soy yo, es el Señor. Pero puedo decir lo que hace el Señor en mí. Y lo que va a hacer el Señor es perfección. La iglesia lo dice bien claro. La iglesia, el único motivo de la iglesia es para que tú llegues a la estatura de Cristo. Que seas un varón santo. La palabra de Dios dice bien claro, 2 Corintios capítulo 13, verso 16, para que usted sea perfecto. O sea, Dios quiera que pueda entender esto, hermano. Tal vez
ni ninguna iglesia le han mandado que usted lea Mateo 5, 6 y 7 y lo memorice. ¿Por qué le digo? Miren, yo veo personas de todas las iglesias, veo pastores de todas las iglesias, ¿ok? Ahora no, que debe venir ni un pastor, ¿no? Y yo le pregunto sobre Mateo 5, 6 y 7, no lo sabe. Y tú lo debes saber. Y vas a llegar el día en que vengas y me vas a decir, ya sé, Mateo 5, 6 y 7. ¿Por qué lo sabes? Porque lo he leído, lo he meditado, le he dado vueltas, lo he pensado, lo he repensado, le he preguntado a Dios sobre eso y lo he enseñado a mis hijos. Lo he enseñado. O sea, el secreto es que tu hijo sepa Mateo 5, 6 y 7. Y vas a tener un hijo con sabiduría. Vas a tener un hijo que todo lo que haga va a prosperar. En Juan capítulo 13, 14, 15, 16 y 7, lo primero que enseña es humildad. El capítulo 13 es el lavado de los pies. No solamente eso, sino que enseña claramente el amor. En esto conoceréis que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos a los otros. Bien difícil entender eso cuando hay contención. Bien difícil entender. Pero tuviereis amor los unos a los otros. 14, Juan 14 dice claramente que el Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Viene uno de sus discípulos, le pregunta, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y dice, tanto tiempo que me has visto a mí y no has visto al Padre. Y esa es nuestra obra. Nuestra obra es que tu vecino, tú le digas a tu vecino, tanto tiempo me has visto a mí y no has visto a Dios. Porque en Mateo no lo contradice, sino lo dice, que vean tus buenas obras y alaben a Dios. Es bien claro entender eso. Tú eres la sal y la luz del mundo. Tú eres lo más cercano que va a estar una persona de la calle a Dios, es lo cercano que esté a ti si tú eres templo de Dios. Pero es difícil entenderlo porque no lo sé, porque no lo he leído. Juan 13 es hermoso en la humildad y el amor. Juan 14 es hermoso cuando el Señor dice en Juan 14, 12, ¿cómo puede decir esto el Señor Jesús? Todo aquel que cree en mí, las obras que yo hago, Él hará y aún mayores porque yo voy al Padre. ¿Cómo se atreve a decir eso el Señor Jesús si yo soy perfecto? Si no pasa nada. ¿Cómo? ¿Cómo se atreve a decir, Señor, te tengo que hacer algo? Pues decirle, Señor, tú te has equivocado, eso de santo, pues es santo, te has equivocado. Señor. Eso de que voy a hacer tus obras, te has equivocado. Debe haber algo. Debe haber algo que sí puede hacer las obras. ¿Y qué obra es? Porque la obra más clara que dice, y es en el contexto, él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Y dice bien claro, cuando viene el discípulo dice, dime, muéstranos al Padre y nos basta. Dice, tanto tiempo que estoy conmigo, estás conmigo y no has visto al Padre, la única obra que tú tienes es mostrar al Padre en ti a los demás. Eso es, y para eso, hermano, necesitas que Dios te haga perfecto. Le tienes que permitir a Dios esa perfección. Y es lo mismo que habla Pablo. Ahora, Dios quiera que me pueda entender esto, porque el 15 dice bien claro cómo te va a hacer perfecto. El 15 dice que Él es la vid y nosotros somos las ramas, y dice que las poda, las limpia. Y hermano, las podadas duelen. Las podadas duelen. Y Él las limpia y nos va a limpiar para que lleve más fruto. Y el que no lleva fruto, lo va a botar. Ahora, 15, el Juan 15 es hermoso en cuanto a hablar del amor de Dios y el aprendizaje de Dios. Juan 16 nos dice todo lo que va a hacer el Espíritu Santo en nosotros. También habla del amor, pero dice que el Espíritu Santo nos va a enseñar, nos va a guiar y va a hablar del Señor Jesús. Y Juan 17, que es un broche de oro. Ahora, ¿por qué les digo a ustedes que lean Juan 13, 14, 15, 16 y 17? Todo empieza cuando el Señor sabe que ya va a morir y le tiene que enseñar a sus discípulos algo para que se lo memoricen y ya les quede a ellos. Y lo que Él hace, dice Juan 13, 14, 15, 16 y 17, son las últimas palabras. Usted puede ver en cualquier estudio bíblico las últimas palabras de Jesús son esas. Por eso, si usted la aprende, es toda la mente del Señor. Es todo lo que pensó el Señor.
Esto es lo que habla del Padre, todo lo que habla con nosotros. Y en Juan 17 dice que el secreto es esto, que usted y yo somos uno con Él. Uno con Él. O sea, deben entender esto, que tú te regocijas en el Señor, te regocijas en Él. Y te regocijas en Él y ahora te regocijas porque eres uno con Él. Y siguiendo Mateo 6:33, solamente vivo para Él. Hermano, yo hago un montón de cosas, estamos en hospitales, estamos en Psychiatric Ward, estamos en miles de cosas, hermano, pero todo el tiempo es el Señor Jesús. Todo el tiempo. Y no va a haber ni una duda en tu cabeza. No hay laicos, no hay religiosos y clérigos. No existe eso. Somos una iglesia, un cuerpo. Usted tiene tanta responsabilidad como el que está hablando acá. Tiene tanta responsabilidad de llevar al Señor y saber la palabra de Dios. Si usted no sabe la palabra de Dios, nosotros hemos fallado como iglesia. Si usted no memoriza Mateo 5, 6 y 7 y lo enseña, hemos fallado como iglesia. Si usted no sabe Juan 13, 14, 15, 16 y 7, hemos fallado como iglesia. ¿Saben por qué? Porque usted, si no sabe esos capítulos, nunca va a entender el pensamiento del Señor Jesús. Y si no entiende el pensamiento del Señor Jesús, nunca va a poder pensar como el Señor Jesús. Ahora, acuérdate esto, y lo dice bien claro el Señor. Pablo, a través de Pablo, lo dice bien claro. Para el mundo, esto es locura. En 1 Corintios capítulo 2. Para el mundo es locura, pero para los que tienen la mente de Cristo no. No es locura. Eso no es normal. Pero ¿de dónde viene la mente de Cristo? De tener la palabra en el corazón. La palabra en tu cabeza, porque la abundancia de la cabeza habla la boca. Nosotros decimos corazón, porque en esa época se creía que el corazón era el centro, o decían que el corazón era el centro de la sabiduría y de todo. Pero no es el corazón, sabemos ahora que el corazón nomás es un pump que hace así y bota sangre o aspira sangre. Ahora, lo último, hermanos, para poder entender esto mejor, tienes que hacerle caso al Señor Jesús. El Señor Jesús, cuando alguien quería venir a seguirlo, siempre le dijo: niégate, toma tu cruz y sígueme. Niégate, toma tu cruz y sígueme. Hermano, si te das cuenta, niégate, solamente lo puedes hacer con la mente de Cristo. Me ponte a pensar, si tienes algo que te hace daño, un cheesecake tienes al frente, y eres diabético, ¿cómo te puedes negar eso? No puedes. Lo vas a justificar. Mañana, el lunes empiezo. Es la más común. El lunes empiezo. ¿Cómo puedo negarme a eso que me hace daño? ¿Cómo puedo? Solamente controlando tu mente. Te dice bien claro, tú no puedes controlar tu mente. ¿Cómo te puedes negar al alcohol? ¿Cómo te puedes negar al cigarro? ¿Cómo te puedes negar a las drogas? ¿Cómo te puedes negar a tu mal genio? ¿Cómo puedes pararlo? No puedes. Solamente es negándote. El negarte a ti mismo es tener la mente de Cristo. No puedes. Ponte a pensar. Tú crees que tienes el derecho a gritar, tienes el derecho a corregir todo eso, pero paras y dices: no lo sé. Es negarte. Le abres la puerta a tu esposa a veces. Le abrazas a tu esposa y le das un besito. Le dices cuánto la amas. Le dices cuánto amas a tus hijos. Le dices a todos y le expresas amor. Aunque a veces no te han dado la oportunidad de expresar amor. Aunque a veces te han rechazado. Aunque a veces te han callado. Aunque a veces te han traicionado. Pero tú te niegas y expresas amor. Niégate a ti mismo. Es bien importante. Es dejar de pensar en ti mismo. Y es pensar en el Señor. Pensar en lo que va a venir. Porque lo mejor está por venir. En lo que va a venir, voy a tener una familia increíble, voy a tener hijos que todo lo que hagan va a prosperar. Voy a la palabra, niégate a ti mismo a sentarte y leer tu Biblia. Niégate a ti mismo a hacer tiempo, niégate a ti mismo a un montón de cosas. Lalo tiene, con Natalia, tienen un gimnasio.
Y hay personas, hermanos, que se levantan tempranísimo, 5 de la mañana, 5:30 de la mañana, 5:30, y van al gimnasio para tener six-packs, para tener algo. ¿Por qué en lugar de los six-packs no tienes la mente de Cristo y te levantas a las 5:30 de la mañana? No estoy haciendo contrapropaganda eso, pero su gimnasio es tremendo, porque ahora yo conozco muchas personas a través de su gimnasio. A través de su gimnasio he conocido personas que son una belleza, que son todo, y sé la labor que hace. Claro, o sea, para mí es importante, incluso a nivel individual, con los muchachos atrás, con Pipe, que entrenan en la tarde juntos, ¿no? A veces el chisme me lo tienen al día. Entrenan en la tarde juntos y todo, y con su esposa. Hermano, yo he conocido a Natalia en carbón, así que el carbón es Superman. Cuando aprietas un carbón y lo ves diamante. Yo me quedo sorprendido lo que Dios ha hecho en su vida. Entiende, hermano, hace poco puso un esto de comida. Y es increíble, hermano. Yo pienso que ella debe dar clases de comida. No tienes idea lo bueno que es en la comida y enseñándote qué nutre, qué no nutre, qué es bueno y qué no es bueno. Y yo pienso que Lalo debe poner su gimnasio acá. O sea, debe ser parte de todo nuestro cuerpo, nuestro ser, porque al final somos familia. Porque tú te das cuenta, comes con nosotros, comes con tu familia, ¿sí o no? Hablas con tu familia, te testeas con tu familia. Para que esto sea una familia de Dios, tienes que negarte a ti mismo y comenzar a hacer las cosas que haces con tu familia, con la familia de Dios. Dejar de pensar en sí mismo es una de las cosas más difíciles, porque este país, hermano, lo que más te enseña es a pensar en ti mismo. Hay una enfermedad, un personality disorder, un desorden de personalidad, que se llama antisocial personality disorder. Antisocial personality disorder se llama. Dicen que todos los presidentes de Estados Unidos lo han tenido. Todos los presidentes de Estados Unidos. O sea, han tenido eso. Y casi la mayoría de presidentes del mundo lo tienen porque están encima de las leyes. Y dicen que lo único que hacen ellos es pensar en sí mismos. Para un antisocial es imposible negarse. O sea, no se puede negar. Es algo así que tiene. Ahora, en este país, hermano, para que tengan idea, es una sociedad individualista. Usted dirá, ¿por qué no te mudas de este país entonces? Pero es una sociedad individualista. Y esta sociedad individualista, el individualismo, el ser tú uno solo, el no ser un cuerpo como iglesia, alimenta ese desorden de la personalidad. Este trastorno de la personalidad lo alimenta. Este país te alimenta el triunfo, te dice, todo es pleito, yo gano, mi equipo, mi esto, mi el otro, pero todo es individual. Todo siempre es individual y lucha. Y a veces es permitido las trampas. Si usted ha visto el campeonato del mundo, usted ve que cuando pasa alguien cerca de Neymar, se cae. Pasa el otro, se cae. Hacen cualquier trampa para ganar. Para mí es increíble. Pueden manipular árbitros, pueden hacer todo, porque nos han enseñado eso a ganar. Y eso es estar sobre la ley, y por eso se le llama antisocial. Es bien difícil. En Japón es 0.03% el antisocial. La razón de Japón es porque es una sociedad colectiva. Nosotros somos individualistas. Y en nuestro, para que tengan una idea, 1% de una enfermedad, de un trastorno, es considerado epidemia. Nosotros tenemos el 5% de antisocial personality disorder en Estados Unidos. 5%. Es una explosión. Y si tú pones a pensar, tú vas a tener la posibilidad de hablar con una persona hoy día que hablar con un antisocial, que solamente piensa en eso. Si me ha ofendido, no me ha ofendido, si me ha dicho esto, no me ha dicho eso. Todo esto, el negarse a sí mismo es imposible. Lo segundo es encontrar tu propósito. Si tú encuentras tu propósito en esta vida para el Señor, mira, todo comienza a caer en su propio sitio. Tomar la cruz, toma tu cruz, niégate a ti mismo, toma tu cruz, significa encuentra tu propósito. La razón que Dios se hizo hombre y tomó el nombre de Jesús fue por el propósito de morir en la cruz por ti y por mí, para comprarnos con su sangre preciosa. Ese es su propósito. Y no pensé en otra cosa, sino que ir a la cruz. E incluso un día
día se le apareció su mejor amigo o su mejor discípulo, su mejor apóstol. Se le apareció y le dijo: ni se te ocurra con ir a la cruz. Y el Señor le respondió: apártate de mí, Satanás. Porque su propósito es este. El propósito tuyo es ser sal y luz del mundo. El propósito del tuyo es llegar a la perfección, como dice el Señor. Si alguien te quiere parar en eso, por favor, dile: apártate de mí, Satanás. Porque es el propósito, que tú seas sal y luz del mundo y llevar a todos. Ahora, Dios quiera que en esto tan fuerte, este mensaje tan fuerte de Él, porque es de Él, usted lo pueda tomar y decirle: Señor, yo quiero ser santo, porque tú eres santo. Señor, yo quiero mostrarte donde yo vaya. Señor, como dice tu palabra, Señor, transfórmame cada día como mirando un espejo en tu imagen. Y lo último, hermano, es: aprende de Jesús todos los días. Aprende de Jesús todos los días. Ahora, ¿qué es aprender de Jesús todos los días? El segundo paso, ahorita es el tercero. El segundo paso que te dije: lectura, meditación, enseñanza. Aprende todos los días, Señor. Tú te puedes comparar a Pedro, te puedes comparar a Pablo, te puedes comparar a ellos. Bueno, a Pablo no está fuera del ejemplo, pero todos los apóstoles se presentaron al Señor Jesús y le dijeron algo: Señor, ¿dónde moras? ¿Dónde moras? Y el Señor le dijo: ven y ve. Hace poco compartí con mi esposa que lo que yo quiero es comprar terrenos y ponerle en un sitio que diga: ven y ve. Así, poner un sitio y que la gente pueda venir y poder enseñarles. Para mí, el ven y ve es importantísimo. Yo pienso que para ser un discípulo tienes que andar con ese discípulo, tienes que andar con esa persona. Y esa persona tiene que ver todo lo que es: cómo te comportas, cómo hablas, cómo te diriges, cómo lees, y aprender de él. El Señor Jesús, cuando les dijo a ellos: ven y ve, ellos vinieron y se quedaron con él 3 años. 3 años, Señor. 3 años, no cada domingo, sino 3 años todos los días. Todos los días con el Señor Jesús. Por eso, hermano, estos 3 años que te hagan acordar las 3 veces en el día. Y todos los días te hagan acordar que todos los días tienes que buscar al Señor Jesús. Cuando tú lo buscas, lees Mateo 5, 6, 7, lees Juan 14 al 17, lo lees todos los días. Mira, si tú empiezas hoy día y deseas empezar hoy día, háblame de aquí un mes. Y si no has hecho, eres otra persona. No tienes idea. Dios no necesita nada de lo que tú traes. Dios te quiere hacer una nueva criatura. Por eso es que Él dijo: tienes que nacer de nuevo. No importa nombres, no importa nada. Tienes que nacer de nuevo. Dios quiera que hoy día usted empiece este plan. Y usted va a leer, es sencillo: Mateo 5, 6, 7 y Juan del 14 al 17. Yo voy a orar por usted constantemente para que usted lo pueda hacer. Porque, hermanos, si usted es un esposo hoy día wikiwachi, va a ser un súper esposo. Porque si usted es un cristiano wikiwachi, va a ser un súper cristiano. ¿Sabe por qué? Porque usted, su manera de pensar ya no va a ser la misma, la va a cambiar. Porque ahora su mente es tu mente. Y eso es total. Solamente practique estas cosas. Después ya se puede expandir a proverbios y se puede expandir a otras cosas. Pero empiece con esto. Y Dios lo bendiga. Vamos a poner en pie de oración. Señor, te damos gracias por tu amor, tu misericordia y por todas las cosas que tú nos has enseñado, Señor. Te pido por cada una de las personas aquí presentes, Señor. Llénanos de tu gracia, Padre Santo. Y Padre Santo, pon en nuestro corazón tu palabra y que lo hagamos de acuerdo a lo que ella dice. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Los quiero.